Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentan Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Facebook, YouTube y Radio. Bienvenidos y comenzamos. Buenas tardes. Bienvenidos al programa número 6 de los 8 especiales de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación. Este programa estará dedicado al recuento de una serie de eventos lamentables, muy dolorosos. Eventos violentos que sin duda han sido los más duros, desgastantes, que ha enfrentado México y el gobierno del presidente López Obrador. De la masacre de Aguililla al fallido operativo de Culiacán. Comenzamos con lo que sucedió en Michoacán, en Aguililla. Y arrancamos con esto que es la realidad, podemos decirlo de alguna manera, el sonido de algo que no se le termina de decir por su nombre, pero en este espacio, aunque no nos guste, y este tipo de cosas particularmente no nos gustan, pero si asumimos que aquí se dicen las cosas claro y directo, pues estamos en guerra, aunque se insista que no. Y si no, le comparto este audio. Son las comunicaciones de esta mañana. Policías estatales de Michoacán, en la comunidad de Aguililla, pidiendo auxilio por radio, por la radiofrecuencia, cuando eran cosidos a balazos por el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo escuchamos. K8, en Aguililla, K8 heridos, X13, K8, K5 en Aguililla, X13. Apoyo, rápido. Apoyo, comandantes, nos emboscaron. K8 Aguililla, comandantes, K8, nos atacan, blindadas. Güey, nos tumbaron a todos casi, güey. A todos los conocidos. Entre ellos está Caín, güey. Está Eder, está el comandante Sergio Reinel. Todos, güey. Hasta ahorita van 14 que hemos encontrado. Y entre ellos van 3 heridos. Dicen a las demás unidades que estén próximas, de favor, ya vamos entrando nosotros con Sedena. Ya hay compañeros heridos de gravedad. Atiendan el reporte, compañeros, ahí, difúndanle de favor. Lo que acabamos de escuchar son las voces de policías estatales de Michoacán que esta mañana, alrededor de las 8 de la mañana, fueron emboscados en la comunidad de El Aguaje, en el municipio de Aguililla. Presumiblemente, fueron integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes emboscaron al convoy de elementos de seguridad pública estatal con un saldo preliminar todavía hasta el momento de 14 policías estatales muertos y 3 heridos de gravedad. Se sabe que sujetos fuertemente armados a bordo de varias camionetas blindadas, como escuchamos a los policías narrar a sus compañeros vía radio, emboscaron a los elementos estatales cuando se dirigían a la comunidad de Aguililla, mientras circulaban por la comunidad de El Aguaje. Fueron atacados desde diferentes puntos por el comando armado. 2 patrullas quedaron en llamas y otras quedaron completamente inservibles por los impactos de bala. Se encontraron y dejaron los atacantes, los presuntos atacantes, mensajes dirigidos a las corporaciones policíacas tanto de Michoacán como las municipales de Aguililla, firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación, y advirtiendo presunta relación de estos con otros cárteles y grupos delictivos. La brutalidad del ataque ha sido ampliamente difundida desde esta mañana en videos y audios, como acabamos de escuchar, en donde se puede ver pues el nivel de fuego y de brutalidad que hay en este tipo de ejecuciones y de clima que se vive en Michoacán, no de ahora, cierto, pero que no hay control, cierto también. Por más que se diga que hay coordinación, trabajo, erradicación, detenciones, por más que se diga, queda claro que todos los días somos testigos de un incremento
no solamente del número de víctimas, de la brutalidad de los enfrentamientos, sino de la capacidad de fuego que tiene la delincuencia organizada y la incapacidad de respuesta que tiene lo que usted me diga, la policía municipal, la estatal, la desaparecida Policía Federal, la ahora Guardia Nacional, los convoys de la Marina, del Ejército, que, bueno, pues en esta disyuntiva de si tienen o no autorización para enfrentar un ataque, si tienen o no autorización, aunque ya se ha dicho que sí, para que si son agredidos puedan repelir los ataques, si trabajan o no de manera coordinada con las policías estatales. En esas estamos todavía. En esas estábamos en el sexenio pasado, en el de Peña Nieto. En esas estábamos en el sexenio antepasado, en el de Calderón. Estamos parados pues exactamente en el mismo lugar, aunque se diga lo contrario. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón Reyes, confirmó a la agencia Cuadratín la muerte de los oficiales. El gobernador de Michoacán, por su parte, Silvano Aureoles, en conferencia de prensa, ha salido a decir que van a investigar al presidente municipal de Aguililla y a la policía de ese municipio. El gobernador dijo que la policía municipal de Aguililla no está integrada al acuerdo de coordinación con el gobierno del estado y lamentó que en esos municipios se registren hechos de violencias como los de esta mañana. El convoy policíaco se dirigía a cumplir presumiblemente una orden judicial por un tema de orden familiar, cuando fueron sorprendidos por este grupo de sicarios fuertemente armados en el tramo carretero El Aguaje, La Aguililla. Esa es la realidad en Michoacán. Y esa es la realidad en muchas zonas de la República Mexicana. Insisto, aunque se diga que no hay guerra, aunque se diga que todo se está haciendo vía la pacificación y a través de una estrategia de pacificación y de atender las raíces, pues estas son también las raíces que se han extendido por muchas carreteras, por muchos caminos y muchas comunidades. Claro y Directo MX transmiten más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia en Michoacán, que nos escuchan a través de Classics en Morelia por la 99.1 de FM. Vamos a la pausa y volvemos en breve.
Estás viendo y escuchando el sexto de 8 programas de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación. Justo el día de la emboscada a 14 policías en Aguililla, Michoacán, en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, hablaba por primera vez del punto de inflexión, de la baja en los delitos graves en México. Continuamos. Gracias por seguir en Claro y Directo MX. Estamos abordando el tema de seguridad, lo que pasó esta mañana en Michoacán, lo que pasó el fin de semana en Jalisco y lo que pasa todos los días en el estado que me digan, en Quintana Roo, en Hidalgo, en Guanajuato, en Morelos, en Puebla, en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, en Baja California. ¿Qué estado se salva? En Chihuahua, en Sonora. ¿Qué estado se salva? Estábamos comentando en el transcurso de el corte, de la pausa, y haciendo un análisis y una remembranza de los últimos 18 años de gobiernos en México. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, decíamos, Felipe Calderón gana la presidencia de la República con una promesa que se va a convertir en el presidente del empleo. Pero no pasó ni un año de su gobierno cuando cambió y dijo, no es el empleo, es la seguridad, es la violencia, se están comiendo al Estado, dijo, la delincuencia, y vino esto que hoy ha sido criticado y atacado y achacado, y es su etiqueta, ¿no? La de Calderón, el que inició la guerra contra el narcotráfico, el que inició esta guerra sangrienta que no tiene cuartel. Y después vino Enrique Peña Nieto y dijo, no, es que esa es una estrategia equivocada, no es esa la forma. Lo que se necesita es un gobierno que haga reformas estructurales, que se promueva la inversión y que con eso, y que además se quite esto de andar combatiendo por todos lados y vamos sobre las cabezas principales. Esa fue la estrategia de Peña Nieto. ¿Y qué pasó? ¿Mejoró? ¿Hay alguna mejoría? ¿Hubo alguna mejoría? No hubo mejoría. Fracasó la estrategia. Y ahora viene el presidente López Obrador y nos dice en la campaña, a ver, el ejército tiene que volver a los cuarteles. No se necesita el ejército haciendo labores de seguridad. No es el ejército el que tiene que tapar los errores de los gobiernos civiles. Y el principal problema es la corrupción. Y millones de mexicanos dijeron, el candidato López Obrador tiene razón. Y ganó con datos históricos. ¿Y qué tenemos a casi un año de su gobierno en materia de seguridad? Tenemos otra vez la misma tendencia de comportamiento de un gobierno dándonos cifras en PowerPoint, diciendo que las cifras bajaron. Lo mismo que dijo Peña Nieto todo el sexenio. Lo mismo que dijo Calderón cada vez que informó del asunto. Va para abajo. Vamos ganando, estamos mejorando, los estamos deteniendo, los estamos acabando. ¿Cuál es el resultado? En términos reales. Ahora sí que en términos reales, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Y los mismos de siempre. Es que hace falta capacitar a los policías. Es que no tenemos suficientes policías. Lo mismo de siempre, en 18 años. Esta mañana, todo el gabinete de seguridad estuvo en la conferencia de prensa. Ese es un compromiso. Fue el único tema que se abordó. Bueno, también el de las gasolinas. El del quién los precios en las gasolinas y en el gas. Pero ese fue el tema central, el de esta mañana. ¿Qué dijo el secretario Alfonso Durazo sobre el tema? A ver, vamos a escuchar a Alfonso Durazo. Ha evolucionado la percepción de inseguridad en su entidad federativa. Aquí la línea vertical marca diciembre del 2018, que es cuando asumimos la responsabilidad. Y en la medición del primer trimestre hay un ligerísimo quiebre. Nada, absolutamente nada que presumir. Pero nosotros nos planteamos desde el inicio del gobierno que en el primer año lograríamos un punto de inflexión en los primeros indicadores, los principales indicadores de la seguridad. Aquí pasó en el caso de las mujeres de 82.1 a 82,
nada que festejar, 79.4 a 78.9 en general, y en el caso de los hombres del 76.3 al 75.4. Lo importante no es la dimensión del cambio, sino el quiebre en la tendencia de crecimiento de la percepción de inseguridad. Y lo mismo sucede con... Bueno, pues ahí están las cifras. Nadie ha dicho, nunca lo hemos dicho aquí, que sea un problema fácil de resolver. Es más, hemos insistido que no estamos hablando de un problema. Justamente el tema de la diferencia del enfoque de tratar y abordar el problema de la inseguridad como problema. No es un problema, es un fenómeno. Y requiere una serie de acciones. En algunos casos parece inevitable que haya acciones y decisiones drásticas en las que todos tengamos que sacrificar cosas que consideramos son nuestros derechos. Pero díganme ustedes, por favor, si hoy ya pasamos de que las víctimas seamos los ciudadanos, los civiles, y vamos a empezar a dar cifras de 14, 15, 20 policías muertos, y al rato integrantes de la Guardia Nacional, ¿o cómo? ¿Hacia dónde vamos? El secretario Alfonso Durazo dijo esta mañana que se recibió al país, que el gobierno del presidente López Obrador, y parece que no le falta razón, creo que todos coincidimos con este dato, ¿no? Que recibió un país con una crisis de inseguridad crónica que marcó sexenios e incluso décadas, justo lo que acabamos de comentar hace un momento. Se cometieron, dijo Alfonso Durazo, 33 millones de delitos y casi 25 millones de víctimas solo el año pasado, hasta el año pasado. No hay nada que presumir, dijo, ni festejar, pero lo que acabamos de escuchar, para el gobierno del presidente López Obrador, en contrasentido de lo que está pasando, ya hay un punto de quiebre, dicen. O sea, ya hay una diferencia de lo que venía sucediendo a lo que ya está sucediendo a partir de su estrategia. El 41% de homicidios dolosos se registran principalmente en 5 estados de la República Mexicana, se informó esta mañana. Guanajuato, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. Esos son los estados que para el gobierno concentran el mayor número de homicidios dolosos. También dijo Alfonso Durazo que la actual administración recibió un país en crisis de seguridad crónica. Finalmente apuntó que hay un alto nivel de impunidad. Creo que estamos también todos de acuerdo con ello. Que se estima que la cifra negra de delitos, que también lo hemos dicho aquí, la cifra negra de delitos que no se reportan es del 93.2%. Mire, y no conocíamos el dato, pero aquí, si nos siguen, si nos escuchan, aquí lo hemos comentado. ¿Por qué cuestionamos en este espacio? No ahora, lo hemos cuestionado siempre. ¿Por qué cuestionamos esas cifras en PowerPoint? Porque son a partir de carpetas de investigación de delitos que se denunciaron. Aunque se diga que por el homicidio, que es homicidio doloso y se tiene que iniciar una carpeta. No siempre. Porque hay ese nivel de impunidad. Más del 90% de los delitos en este país no se denuncian. Me van a decir, ni modo que un muerto no se denuncie. Bueno, el otro dato que dieron a conocer hoy es que en este país han encontrado hasta ahora 900 fosas clandestinas. 900 fosas clandestinas. Y se han apenas reconocido, identificado en esas fosas clandestinas 200 cuerpos, a 200 personas. ¿De verdad podemos decir que todos los homicidios y todas las personas que pierden la vida de manera violenta terminan en una carpeta de investigación? Entonces díganme por favor, ¿qué hacemos con los datos de las fosas clandestinas? Son datos oficiales. Vamos a la segunda pausa y al volver, Roberto Díaz Guerrero retoma el caso de la otra masacre en Tepochica, Guerrero.
Gracias por continuar en este programa especial, el sexto de 8 de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación. Roberto Díaz Guerrero informaba a mediados de octubre de una serie de eventos violentos que se fueron sucediendo uno detrás de otro, primero en Aguililla, Michoacán, después en Tepochica, Guerrero. Vamos ahora sí a la información. Ayer, en este espacio, la noticia central y principal desafortunadamente fue pues este encontronazo que el lunes por la tarde se dio, o mejor dicho, el lunes por la mañana se dio en la comunidad de Aguililla, en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán, en donde un ataque de un comando armado dejó más de 13 policías muertos, hay varios heridos, algunos de gravedad, y sigue siendo una cifra preliminar. Estábamos en esas tratando de analizar qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando en el país, revisando el recién informe que presentó el gobierno de la República en materia de seguridad, de su estrategia, de sus cifras, de sus números, de lo que acontece según la visión del gobierno federal. Ayer aquí repasábamos lo que dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. La responsabilidad de la seguridad en cada estado es de los gobernadores y de los presidentes municipales. La voz del secretario de Marina, del almirante Ojeda, que dijo: no son los militares los violentos, los militares responden a las agresiones de los violentos, que son los delincuentes. Bueno, pues en ese tenor de cosas, ayer a las 5 de la tarde, le digo a usted, procesando apenas las cosas, ayer a las 5 de la tarde, en las inmediaciones del poblado de Tepochica, es un pueblito, una comunidad cercana al municipio de Iguala, al menos 15 personas perdieron la vida, 14 civiles y un efectivo militar. De manera oficial, el reporte es que la Fiscalía del Estado de Guerrero informa que recibieron una llamada en el 911, dando la alerta de la presencia de hombres armados en esta comunidad de Tepochica. Está a unos 5 kilómetros de Iguala, Guerrero. Cuando llegaron las fuerzas federales, efectivamente detectaron pues un grupo de hombres armados a bordo de
vehículos y los civiles, sin mediar palabra, iniciaron una agresión en contra de los elementos de la Defensa Nacional, de los militares. El saldo, 14 civiles muertos, un militar también perdió la vida. En el informe se refiere que hay un soldado más herido. Es el reporte de la Fiscalía del Estado de Guerrero. Se decomisaron armas, 3 vehículos blindados con reporte de robo en los que se desplazaba este grupo de civiles armados. En el estado de Guerrero no cesan los incidentes. Es una región en disputa. Este caso, y ayer, fue Tepochica. Pero tendríamos que recordar qué ha pasado en la comunidad de Chichihualco, en León Bravo recientemente. La quema de unidades de transporte público en Acapulco la semana pasada. En fin, por donde le busquemos en el caso del estado de Guerrero, pues hablamos de un estado que está evidentemente en conflicto. La mañana de ayer, y esto es importante, previo al ataque, en la ciudad de Iguala amaneció tapizada de esta modalidad que se ha dado ahora en el estado de Guerrero y en otros estados que se mandan a imprimir pues una suerte de volantes, ¿no? Con las imágenes impresas, en este caso, con amenazas a un presunto líder del cártel de Guerreros Unidos. Este enfrentamiento ocurre a 2 días de que el grupo delictivo Guerreros Unidos, que es el que ahora se supone es más fuerte y mantiene el control en Guerrero, obligó a transportistas del municipio de Iguala a realizar una marcha para exigirle seguridad al gobierno federal y estatal. En la zona norte de Guerrero se vive un reacomodo de estructuras criminales, así que las autoridades analizan el enfrentamiento que hay en este momento y desde las últimas semanas entre la familia michoacana, los Guerreros Unidos y los Rojos, que recientemente pues tuvieron que enfrentar la detención de su máximo líder, el Carrete, que se encuentra preso en un penal de máxima seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, se refirió al enfrentamiento de ayer en Guerrero. No es lo mismo un enfrentamiento así que cuando quedan heridos y se les da el tiro de gracia. Claro que sí. Tome la palabra, pero este incidente llega. Gracias, Alberto Rodríguez de Noticias. Este incidente de Iguala llega un día después de lo de Aguililla. ¿No es un estate quieto, una revancha por parte del gobierno federal? Lo pregunto puntualmente. No, lo descarto completamente. Son cosas distintas. Ahí mismo en Guerrero, en otra zona, acababan de asesinar en una también emboscada a militares que perdieron la vida. O sea, son cosas distintas. Entonces, nosotros no vamos a permitir eso. O sea, el que se aplique la ley del talión, el diente por diente y el ojo por ojo. Porque lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, nos quedaríamos chimuelos todos, o tuertos. No creo en él. Hay una expectativa, o mejor dicho, hay una polémica que se desató desde el día de ayer y tiene que ver con pues estas imágenes que se han dado a conocer, que le he mostrado con esta pues modificación que quisimos hacer por la violencia que deja ver el nivel de enfrentamiento y de armas que se usaron el día de ayer en esta comunidad de Tepochica. Y lo que se comienza, digamos, a especular es que se habría cometido un abuso o un exceso de fuerza por la forma en la que quedaron dispuestos los cuerpos. No es tarea de nosotros, no lo es, porque no somos ni peritos, ni estuvimos en la zona, ni sabemos del tema. Revisar si esto efectivamente sucedió o no. Pero insisto, solamente lo quiero poner aquí en la mesa, porque de esto finalmente fue lo que se le cuestionó esta mañana al presidente, que fue de lo que acaba de hablar, ¿no? Dice, se trató una especie de reacción del gobierno, de las Fuerzas Armadas,
en contra de los delincuentes para marcar, digamos, de alguna manera cuál va a ser la tesitura, en virtud de que en meses y semanas anteriores pues se había llegado ya al colmo, ¿no?, de las agresiones en contra de las Fuerzas Armadas. Y ahora, a parecer, lo que pasa en Tepochica pues es que las Fuerzas Armadas no se dejaron, digamos, agredir y reaccionaron de inmediato. Y justamente en ese sentido, la Secretaría de la Defensa Nacional ha emitido este mismo mediodía un comunicado al respecto que básicamente sugiere que durante el ataque y enfrentamiento de ayer en Tepochica, Iguala, que concluyó, datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, con 14 civiles muertos y un efectivo militar también que perdió la vida. La Secretaría de la Defensa Nacional informa que el grupo militar fue atacado por presuntos integrantes del crimen organizado y para su protección y seguridad, los militares aplicaron disciplina y adiestramiento especializado para reaccionar ante agresiones de este tipo de manera oportuna y contundente, empleando su equipamiento y material con el que están dotados, se detalla en el comunicado. El efectivo militar que perdió la vida en el enfrentamiento de ayer desempeñaba la función de tirador, dice el comunicado, y que este elemento de seguridad iba en el primer vehículo que tiene como función esencial darle seguridad al resto del convoy militar. Y lo que hizo básicamente es su función, proteger a sus compañeros de armas, accionando la suya y dándole justamente pues una suerte de espacio para que el resto de sus compañeros y efectivos militares pudieran desplegar su operativo y hacer frente a este ataque del que fueron víctimas en el estado de Guerrero. Otra vez tenemos que narrar en nuestro país otra escena así, otra escena de combate en un país en el que pues oficialmente no se reconoce, no se dice, no se habla de guerra, pero técnicamente, literalmente, por el nivel de cosas que están pasando, vivimos en cierta manera y en ciertas zonas del país un verdadero estado de guerra. Claro y Directo MX transmiten más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Oaxaca, que nos escucha a través de La Voz del Puerto en el 99.9 de FM y en el 650 de AM. Despedimos a las estaciones que nos acompañaron esta primera media hora de Claro y Directo MX. Vamos a una breve pausa y regresamos con más a la segunda media hora del programa.
Gracias por continuar en este programa especial. El Culiacanazo, así se le conoció al fallido operativo de las Fuerzas Armadas para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. La capital de Sinaloa se convirtió en un campo de batalla y el ejército tuvo que liberar a un presunto narcotraficante, al que ya habían capturado. El episodio fue una afrenta no reconocida por el gobierno. Continuamos. Y que en general estamos viendo producto de lo que pasó ayer en Culiacán, en el país. La que termina es una semana muy complicada. Ha sido una semana marcada particularmente por temas violentos. Arrancamos la semana con el atentado, el ataque a los policías estatales en Aguililla, en Michoacán. Después tuvimos el enfrentamiento en Iguala, en el estado de Guerrero, con 14 civiles muertos y un militar también que perdió la vida. Los ataques sistemáticos, como el de Nuevo Laredo, a las instalaciones militares el miércoles por la tarde, y ayer jueves, casi uno diario, ayer jueves los acontecimientos en Culiacán, en Sinaloa. Le invito para que en los próximos minutos, este programa lo vamos a dedicar, por la importancia que tiene del caso, lo vamos a dedicar a tratar de entender lo que pasó, porque ha sido pues una serie de eventos, de acontecimientos que se han ido agolpando en las últimas 24 horas. Ayer terminamos el programa y terminando el programa comenzó a fluir la información en la República Mexicana y por todos los medios y por todos lados, de una manera confusa, sin versiones oficiales, sin posturas oficiales, en un pésimo manejo de lo que probablemente es la primera gran crisis que enfrenta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad. Así que, si me lo permiten, vamos entonces a repasar qué fue lo que sucedió. A ver, de acuerdo a las versiones oficiales, y vamos a comenzar con las versiones oficiales. Ayer, una patrulla militar, una patrulla del ejército mexicano, habría estado realizando, primero se dijo, labores de patrullaje. Hoy se sabe que se acercaron a una zona residencial, hacer una detención de un personaje ligado con la delincuencia organizada, con Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, sobre quien pesa una orden de extradición y además una orden de aprehensión. Así que lo que ayer se informó, ya tarde por cierto en la noche, es que todo lo que sucedió ayer en Culiacán comenzó a las 3:30 de la tarde con este operativo para detener a Ovidio Guzmán López. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, igual también ayer lo que se informó ya por la noche, es que vino un ataque, una respuesta de los guardias o los guaruras de Ovidio Guzmán López en contra de la patrulla militar, unos 35 elementos militares. Vino la agresión, se repelió la agresión, lograron detener, eso fue lo que se informó, insisto, anoche, lograron detener los militares a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y vino entonces el infierno. Vamos a escuchar a continuación juntos, y les adelanto, les pido una disculpa por lo que vamos a escuchar, pero es el lenguaje. Aquí, en este audio que vamos a escuchar, comienza a darse la clave de lo que sucedió ayer en Culiacán. Es una conversación por radiofrecuencia, por walkie-talkie, entre sicarios de Ovidio Guzmán López, integrantes del cártel de Sinaloa, y militares, efectivos militares que habían llevado a cabo la detención de su jefe, de Ovidio, y la exigencia para que lo soltaran, y las primeras amenazas. Lo escuchamos. A ver, loco, ¿lo van a soltar o qué pedo, mi chavo? ¿Cómo quieres el baile? A ver, tú, gacho, venga, Armando, habla en caliente, vato, esta va a ser tu responsabilidad, vato. Esta es tu responsabilidad de todo tu pinche gobiernito verguero. Esta es tu responsabilidad. Venga, gacho, de volada, respétate. Conteste, hijo de tu puta madre, te están hablando, te está hablando bien. Suéltalo y vete tranquilo y no se te va a hacer nada. Si no, te va a caer la verga. A la unidad, la familia, la verga, y también. Y si no lo sueltas, que te mueran la verga. Aquí la unidad de la 21. Está la unidad que tiene Guadalupe también.
A la familia de la verga, a la verga. Todos los guachitos que tengan ubicado, ubiquen a la familia de la verga. Nomás que no los sueltes, hijo de tu puta madre, vas a ver, verga. Bien, aquí se da el primer contacto, pues, entre los sicarios, entre los escoltas de Ovidio Guzmán López y el ejército. Las amenazas fueron muy claras. O lo sueltan o esto se convierte en un infierno. Y vino la amenaza en contra de las familias de los efectivos militares que viven en la zona habitacional, válgase la redundancia, cercana, aledaña a la zona militar número 9 en Culiacán. El ejército tardó en dar respuesta y, por supuesto, en principio no cedieron a estas exigencias del cártel de Sinaloa y se desató el infierno. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios y... Hay una balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Desconocemos cuántos muertos hay. Hay una fuerte balacera en Hay una fuerte balacera en estos momentos. Hay unos cabrones aquí en el puro malecón. Mira. A la verga. A tu madre, parando tráfico, tirándole a todos. Lo que vemos y escuchamos, amigos en el auditorio, en radio y en redes sociales, lo que vemos y escuchamos son imágenes de Culiacán ayer. Y son sonidos de Culiacán ayer. Son algunos de los sonidos y de las imágenes que se vieron y se vivieron ayer. No es Medio Oriente, no es Siria, no es Irak. Es México, es Culiacán y es Sinaloa. Desde las 3:30 de la tarde hasta pasada la medianoche, ese fue el ambiente que se vivió en Culiacán. Disparos en distintos sectores, enfrentamientos. ¿Entre quién? Pues era difícil saber quién se estaba tirando bala y a quién le estaban tirando bala. Durante todo este tiempo, desde las 3:30 de la tarde de ayer y hasta al menos las 10 de la noche, hasta que salió finalmente el gabinete de seguridad a fijar una postura, nadie en Culiacán, nadie en México le dijo a la gente qué carajos estaba pasando. Nadie salió a informar qué era lo que estaba sucediendo. Ayer lo que privó es un ejemplo lamentable, preocupante del vacío de información al que puede estar sometido un gobierno del orden que me digan. Ayer ni el municipio de Culiacán, ni el gobierno de Quirino Ordaz en el estado de Sinaloa, ni el gobierno federal del presidente López Obrador, ni el gabinete de seguridad tuvieron a bien salir a fijar una postura e informar algo, decir algo. Está pasando esto. Tuvieron que ser los medios de comunicación y tuvo que ser la gente, la población. Esto que hoy vemos casi en todos los medios de comunicación es producto del trabajo reporteril y periodístico de una sociedad que documentó ayer con sus teléfonos celulares una realidad de una ciudad que estaba bajo fuego, convertida en una auténtica zona de guerra, producto de algo que estaba pasando y que nadie sabía que estaba pasando. Y esto, una buena parte de lo que hasta ahora ha trascendido, es lo que sucedió en Culiacán en las primeras 4 horas, de las 3 a las 7 de la noche. Porque la violencia y los enfrentamientos se extendieron a comunidades conurbadas a Culiacán. Hubo más enfrentamientos, hubo más expresiones de violencia. Pero lo que reinó, insisto, fue el caos, la desinformación. Balaceras en plena hora de salida de clases, en plena hora de salida de trabajo. Las plazas comerciales privó pues el terror. Algunos sicarios llegaron a hablar con la gente en los restaurantes y a decir: no se preocupen, no los vamos a matar ustedes, estamos cazando a los militares. Y así fue.
se encontraban militares y sicarios y se tiraban balas. Se encontraron sicarios y policías que no sabían. La policía estatal no sabía nada de lo que estaba pasando ayer, ni la policía municipal no sabían absolutamente nada. Le estoy hablando a usted de las 7 de la noche cuando comenzó a fluir cierta información. Un hijo del Chapo Guzmán había sido detenido. Era Ovidio, no. Era Archibaldo, no. Era Iván, no. Era la confusión. Vamos a la pausa, la primera de esta tarde. Atiendo, reviso desde ayer, muy atento a sus comentarios, sus puntos de vista sobre este tema. Estamos haciendo un ejercicio de ir contando qué fue lo que sucedió a partir de la evidencia que desde ayer hay, y mucha, en redes sociales y en medios de comunicación, pero principalmente en redes sociales, aportes de la población. Y claro, escucharemos y veremos en breve las versiones oficiales. Y claro, tendremos también las versiones extraoficiales. Claro y Directo MX transmiten multiplataformas de redes sociales. Saludamos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestro canal en Facebook. Agradecemos a quienes nos siguen diariamente y saludamos de manera especial a todos los suscriptores del grupo Claro y Directo MX. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. Gracias por continuar en este programa especial. El fallido operativo en Culiacán fue, además de una operación mal planeada, un evento traumático para la población de Culiacán y un hecho que dejó muy mal parado al gobierno y a las Fuerzas Armadas. A ver, ¿por qué es tan delicado? Gracias por seguir en Claro y Directo MX. ¿Por qué es tan delicado lo que pasó ayer?
Bueno, porque los agredidos fueron los militares, fueron integrantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, que para efectos prácticos, pues es la última barra de protección, la última barrera de protección, si me lo permiten así, entre la sociedad civil y la delincuencia organizada. Son los únicos cuerpos, la última línea de defensa a los que los ciudadanos comunes podemos, digamos, apelar a tener confianza que nos pueden defender. Porque tienen más entrenamiento, se supone que los delincuentes tienen más capacidad de fuego, es decir, más armamento, adiestramiento específico para usarlo y poderle hacer frente a los delincuentes. Pero ayer el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, fueron, me duele mucho decirlo, pero fueron sometidos, fueron aplastados por un cártel que se creía extinto, porque el líder de este cártel, el líder más importante de varios que tiene, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, está condenado a cadena perpetua, a varias cadenas perpetuas en Estados Unidos. Pero está claro, por lo menos eso quedó claro ayer, que el cártel no está ni debilitado ni mermado. Está probablemente más fuerte que nunca. Lo que vamos a ver a continuación para los amigos de radio y para los amigos de redes sociales va a ser más explícito, pero les voy platicando qué es lo que estamos viendo. Ayer fueron difundidas 3 imágenes que estamos presentando el día de hoy y la voy comentando para la público de radio. Es uno de tantos retenes que se instalaron ayer entre las 3 y las 3 de la tarde y las 7 de la noche alrededor de Culiacán. Culiacán es una ciudad que está, pues, digamos, no propiamente en el centro de Sinaloa, pero sí es una ciudad que está conectada, pues, con ciudades importantes como Mazatlán o como Los Mochis, ¿no? A través de una carretera importante que sí va de sur a norte, digamos, en Sinaloa. Entonces, uno de los operativos, de las acciones que tomó el ejército mexicano fue tratar de sellar la ciudad de Culiacán para evitar, pues, que hubiera o fugas o hubiera, sobre todo, entrada de elementos afines, de más gente del cártel de Sinaloa a tratar, pues, de presionar y de tomar el control. Pero desafortunadamente lo que se documentó y lo que vimos es claramente cómo llegaron los integrantes del cártel de Sinaloa armados, vestidos de civiles, algunos vestidos de militares, se bajaron de sus unidades armados, se acercaron a los efectivos militares que estaban en el retén, en este caso en la caseta de Costa Rica, así se llama, en la entrada a Culiacán, y dialogaron, se saludaron de mano con los efectivos del ejército mexicano, dialogaron, creo que está claro qué fue lo que pudieran haberse dicho, ¿no? Pero inmediatamente después de eso, de ese diálogo que hubo, pudieron entrar. Además, los integrantes del cártel de Sinaloa se hicieron del poder y del control de camionetas oficiales del ejército. Rotuladas, eran camionetas del ejército, se treparon a las camionetas del ejército y en esas camionetas comenzaron a hacer el patrullaje y comenzaron a lanzar ataques en Culiacán. Eso habla del tamaño del avasallamiento de ayer en Culiacán. A eso llegaron, a someter al ejército, ¿no? Que probablemente para ese momento ya tenía instrucciones de no repelir ningún ataque, de no hacer ninguna confrontación. Porque hay que decirlo, y hay que decirlo de manera muy importante, fue tal el nivel de presión y de amenaza que, insisto, el cuartel militar el cuartel de la zona militar número 9 ayer en Culiacán fue atacado 2 veces. Primero con armas largas, después con granadas. A continuación, escuchamos un fragmento de un video grabado al interior del cuartel de la zona militar número 9 en Sinaloa. Efectivos militares preparándose con urgencia, porque no estaban listos, los tomaron por sorpresa, preparándose con urgencia para defender su cuartel. Hasta allá llegó el enemigo a agredirlos. Los escuchamos. ¡Ey! Desplíguense en toda la barda, no se peguen a la barda, busquen en qué cubrirse y atentos todos. ¡Atentos! ¡Ey! Váyanse, toda la barda desplíguense, pero no se vayan a pegar a la barda, busquen en qué cubrirse y estén atentos. ¡Ey! Córrese, Guante, córrese. Hacia el fondo, hacia la puerta. ¡Ey! Blanca, quédate en la oficina. Tú, Selene, también.
Ustedes quédense ahí en la oficina, por favor. Córrele, muchacho. No vayan a cargar su arma ustedes todavía, ¿eh? Ustedes estén atentos. Dionis, quédate con ellas, güey. Contrólalas. En caso de que... Comandante, ya lo estamos desplegando por acá. Ya están desplegando, comandante. Ya están desplegando por acá. Órale. Por toda la barda. Vayan por toda la barda. No se peguen a la barda nada más. Deben de buscar visibilidad. Eso es lo que estaban viviendo los militares de Sinaloa en su cuartel. Finalmente, después de toda este caos, esta desinformación, este no saber qué estaba pasando, si capturaron, no lo capturaron. Ayer se decía que había sido capturado Ovidio Guzmán López y trasladado, que volaba ya en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana hacia las instalaciones del Aceido aquí en la Ciudad de México, que había tomado ya el ejército finalmente control, pero nada más lejos que eso. Ayer finalmente... En la noche, bueno, por cierto, hay que decir que al presidente Andrés Manuel López Obrador esta crisis le toma en una sala de aeropuerto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, abordando un avión rumbo a Oaxaca, donde se trasladó el día de ayer por la tarde. Y durante el presidente fue cuestionado, dijo, mañana, en la noche informa el Gabinete de Seguridad. Llegó a Oaxaca el presidente a reunirse con el gobernador, le cuestiona a la prensa y dice, ya informó el gabinete. No sabía el presidente que el Gabinete de Seguridad todavía no había ofrecido conferencia de prensa. Bueno, finalmente no hubo conferencia de prensa. Lo que dio a conocer el Gabinete de Seguridad anoche fue un video de 2 minutos en donde se dio la primera información oficial de lo que había pasado. Escuchamos al secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en su intervención anoche desde Culiacán. Para informarles que el día de hoy, a las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a 4 ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico, con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad, de la sociedad culiacanense. Los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Entonces, como ya escuchamos, anoche el secretario de Seguridad nos dijo que no había sido un operativo, sino una patrulla. Se encuentra por ahí de pronto a Ovidio Guzmán López, eso fue lo que se informó. Y ayer, sin decirlo, ayer por la noche, seguramente ya teniendo la información de que lo habían puesto en libertad, el secretario Durazo ayer guardó silencio sobre el tema y no dio la información completa. Esa, para decirlo claro y directo, es la verdad. Anoche también, aunque el Gabinete de Seguridad estaba ahí reunido en Culiacán para tomar el control de las cosas, ayer todavía, después de este video y durante buena parte de la noche, y estuvimos muy pendientes recibiendo pues información y videos de compañeros y de conocidos allá en Culiacán que nos seguían enviando información y que nos decían para nada hay control. En la ciudad está vacía, salvo la presencia de las camionetas del cártel de Sinaloa que patrulla y tiene el control de las calles de Culiacán. Esto fue anoche. En algunos lugares todavía se realizaron quemas de vehículos. El control y la presencia de ayer por la noche en Culiacán no era ni de la policía ni del ejército. Ayer no había estado en Culiacán en la noche. Ayer había
una sola fuerza, la del cártel de Sinaloa, patrullando las ciudades y todavía haciendo pues detonaciones de arma en buena parte en una importante cantidad de sectores de Culiacán. Eso, insisto, para decirlo claro y directo, eso fue lo que pasó ayer todavía en la noche. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Michoacán, que nos escuchan a través de Classics en el 106.5 de FM. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Gracias por continuar en este programa especial. Desde Oaxaca, donde estaba de gira el presidente López Obrador, fijaba postura sobre la crisis en Culiacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador está en Oaxaca desde ayer por la tarde. Esta mañana ofrece conferencia de prensa y fija postura. Informa y confirma el presidente esta mañana que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán la tomó el Gabinete de Seguridad y que él respaldó esa decisión. El mandatario esta mañana también hace la primera corrección a la versión que había dado el secretario Durazo y dice que se trató de un operativo y no de un patrullaje. Escuchamos lo que dijo el presidente en la conferencia esta mañana. Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos. Y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres, ya eso ya se terminó.
No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé. También decirles que se trató de un operativo que llevó a cabo el Ejército a partir de una orden de aprehensión de un presunto delincuente. Con esta postura del presidente, la insistencia de que la liberación de Ovidio Guzmán López se hizo para proteger a los ciudadanos, para evitar que hubiera un mayor derramamiento de sangre, el presidente López Obrador esta mañana también cuestionado sobre si va bien la estrategia y si no fue para el gobierno y para el Estado mucho ceder, pues negó que su estrategia de seguridad haya fracasado. De hecho, lo consideró una exageración siquiera plantearlo. Así fue como lo dijo. Lamentable que se presentó, pero de ninguna manera se me hace una exageración decir que ha fracasado nuestra estrategia. Eso es lo que quisieran los conservadores, se frotan las manos. Hasta aquí este sexto programa especial. Los esperamos mañana en una edición especial dedicado a los efectos del caso Culiacán y al drama de la violencia, la masacre de la familia Levarón en Bavispe, Sonora. Nos vemos y escuchamos mañana en punto de las 2:30 de la tarde, aquí en esta misma frecuencia y mismas redes sociales. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, muchas gracias y muy buena tarde. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.